Bueno, esta clase, a diferencia de las otras, es un poco más teórica, es bastante más teórica y tiene mucho que ver con esta cuestión de que la investigación es una situación muy práctica. Es como difícil ponerlos a hacer ejercicios de investigación o cosas así, como en su momento fue muy práctico y muy viable hacer ejercicios de argumentación, de redacción y cosas así, porque, pues bueno, la metodología es una cuestión más amplia. O sea, tiene mucho que ver con la relación, principalmente con la relación académica, pero es un campo mucho más amplio. Y bueno, nos concierne a todos, no importa la carrera en la que estén ni cómo se relacionen con los temas que envuelven cada una de sus áreas de especialidad, que van a ser sus áreas de especialidad. Pero, bueno, o sea, quiero empezar con una conceptualización y con una definición de estos conceptos, ¿no? Entonces, la metodología viene del vocablo método y del sustantivo griego logos, que significa juicio. Entonces, esta palabra puede definirse como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Hay diferentes métodos y vamos a irlos viendo como un poco a lo largo de la clase, pero primero es esta aproximación conceptual. Quiero que nos quede como bien claro qué es un método, qué es un objeto de estudio, qué son las fuentes, por ejemplo, que van a ser como muy importantes a lo largo de sus trabajos dentro de la academia. Entonces, bueno, la metodología es un instrumento, eso que les quiero es un instrumento al cual nosotros nos valemos para relacionarnos con nuestros objetos de investigación. Entonces, sí la metodología está como muy valorizada dentro de la academia porque la metodología es lo que hace válida nuestra investigación, lo que nos valida dentro del campo como que nuestra tesis, nuestra hipótesis o la idea que nosotros tenemos sobre los temas es válida, simple y llanamente, ¿no? Entonces, como lo veníamos hablando ya dentro del tema de redacción, es hacer nuestra opinión lo más válida posible, que convencer al lector o convencer al espectador o convencer a la audiencia de que nuestra opinión es válida y es importante. Entonces, y en ese sentido nos va a ayudar mucho la metodología. La metodología nos da las herramientas y las armas suficientes para decir que lo que nosotros decimos básicamente tiene razón o tenemos razón. Y la metodología son una serie de pasos, una serie como de receta de cocina que tenemos que seguir para validar nuestras hipótesis. A ver, aguas, no todas las tesis, y esto es como importante, llegan a un resultado positivo de validación. También podemos descubrir que pues que no teníamos razón, pero eso también es un avance, ¿me explico? Y bueno, en términos etimológicos, la palabra método se deriva del griego meta, que es hacia o a lo largo de, y odos, que significa camino. Entonces, por la etimología deducimos que el método significa el camino más adecuado para lograr un fin. Esa es como la parte conceptual, ¿no? Ya de manera más práctica, el método es un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. Es necesario en todas las áreas del conocimiento, ya que sin el método no es fácil demostrar que un argumento es válido. Entonces, como les decía, vamos a demostrar a través del método que nuestros argumentos son válidos, básicamente. Y bueno, el método se inscribe dentro de todo este pensamiento positivista, cientificista, y, y es la base de las investigaciones. Mm, quería, quiero tocar un poco como las diferentes áreas en las que ustedes están trabajando, porque bueno, yo sé que tengo abogados, que tengo administradores, contadores. Yo, por ejemplo, soy literata, educación, como todas, pero todas las áreas se validan o terminan de
sustentarse en el método. O sea, no importa a qué área te dediques, o sea, no importa si es una tesis en historia del arte o en informática, hay un método. Tú llegas a ciertas conclusiones después de haber realizado tus lecturas y tu investigación y esa nueva información que tú tienes, la obtienes mediante una metodología. Puede ser, yo sé que de repente incluso hagamos ciertas inferencias, o sea, tengamos ciertas ideas como de manera muy empírica, de manera muy personal, muy abstracta, muy a lo largo de la vida, pero hay que validar todas esas opiniones que nosotros tenemos que pueden ser exactamente eso, muy aceptables o muy compartidas a través de la investigación y a través de una metodología, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, hablando de qué es la investigación, podemos definirla como un proceso creativo plagado de dificultades imprevistas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo, ¿no? Entonces, de repente tenemos fenómenos que pueden ser muy claros o tenemos también fenómenos o situaciones que están como mucho más ocultas dentro del panorama de lo real, ¿no? Entonces, este entramado que nosotros conocemos como mundo real, en el cual están inscritas todas nuestras ciencias, lo vamos desenmarañando, lo vamos conociendo a través de la investigación. Y los diferentes métodos que podemos usar tienen mucho que ver con el fenómeno que nosotros queramos analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación social, por ejemplo, no podemos usar un método de laboratorio. En cambio, por ejemplo, si tenemos una situación química, si vamos a hacer agua, si vamos a crear agua con hidrógeno y oxígeno, no podemos hacerles una entrevista. Entonces, el objeto va a determinar en gran medida qué metodología vamos a usar para estudiarlo. O sea, piensen en el método como una manera de aproximarnos al objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, no pueden medir la densidad del agua con una regla, no pueden medir la densidad del aire con una regla. O sea, cada fenómeno va a necesitar o va a utilizar diferentes tipos de instrumento de medición. Es exactamente lo mismo, pero a otro nivel. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si queremos diagnosticar, por ejemplo, el índice de alfabetización de una comunidad, podemos usar la entrevista, podemos usar el mapeo de datos, podemos usar ciertos instrumentos propios de las ciencias sociales para medir ese fenómeno, ¿no? Tampoco lo vamos a medir con una regla. Mm, Por otro lado, si tenemos experimentos dentro de las ciencias físicas o si queremos crear un programa de computación, bueno, no podemos utilizar estos mismos métodos. Tenemos que utilizar métodos mucho más propios de esas ciencias. Entonces, por ejemplo, para cuestiones químicas vamos a usar matraces, termómetros, los instrumentos correspondientes a cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, mm, por es, los dos primeros acercamientos que tenemos son la investigación documental y la investigación de campo, que que es lo que vimos, o bueno, que es el material que se revisó durante la semana. Entonces, siguiendo un poco con estas características de estas definiciones, estas conceptualizaciones, el siguiente objeto a definir es el sujeto, ¿no? El sujeto es la persona, y en su caso va a ser principalmente individual o el grupo de personas que elaboran el conocimiento. ¿Quiénes van a investigar? El conocimiento que ustedes van a aportar o que ustedes quieren como llevar más allá de lo que se ha dicho sobre eso, ¿no? Y bueno, la relación que tenemos, por ejemplo, según Freire, la relación con la realidad se tiene como la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces,
Nuestra interacción con el mundo es a través del conocimiento, cómo nosotros entendemos el mundo, cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, y el objeto es aquello que es conocido o lo real. Puede, y esto es una definición muy general, en ese sentido es complejo, ¿no? Porque puede ser algo tan abstracto como lo real, que es lo real, o puede ser un número, o puede ser una canción, o puede ser una emoción incluso, o puede ser algo material, una silla, un elemento, o sea, el agua, la mesa, objetos como mucho más tangibles, pueden ser personas, animales, cosas, y también incluso puede ser algo como el pensamiento mismo, ¿no? Ese sería el objeto. Y nosotros nos posicionamos como sujetos que no se relacionan con esos objetos. Entonces, hablando de esto y el por qué se necesita o por qué necesitamos acercarnos al objeto a través de una metodología, es, bueno, porque necesitamos manera sistemática, controlada, empírica y crítica para llevar a cabo esta investigación. Y es necesario transformar esos planteamientos en algo para que también ella no se pueda confundir. Y pues aquí ellos podrían tener la palabra, ya sea por aquí, o sea por la lado. bueno. Entonces, para evitar todas estas situaciones de que de evitar que el tema se nos salga de las manos, de evitar que el tema sea muy amplio, sea muy vago y delimitar, o sea, delimitar hacia dónde estamos llevando nosotros esta investigación. Bueno, las metodologías nos ayudan como mucho a esto, principalmente en las investigaciones de campo. O sea, por ejemplo, no vamos a, si estamos hablando, por ejemplo, de desigualdad en México, no vamos a preguntarle a cada uno de los mexicanos si sienten o si creen o cuál es su situación en relación con los demás, ¿no? Vamos a tomar una muestra y vamos a analizar esa muestra y entonces vamos a probar si la teoría que nosotros tenemos es cierta o falsa en base a esa muestra que nosotros tomamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestra muestra tendría que ser variada, tendría que abarcar distintas personas de diferentes clases sociales, en diferentes lugares de la ciudad o en la ciudadanía en el campo. O sea, hacer nuestra muestra lo más representativa posible, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, y entonces el cómo empezar, que creo que es una de las partes más complicadas de la investigación. ¿Cómo empiezo a investigar? ¿Desde dónde parto? Bueno, parto desde un tema de interés, es como la sugerencia, cuál es mi tema de interés, a qué cosa yo me quiero enfocar, qué idea tengo. Bueno, investigar qué pasos debemos seguir para poder llegar a nuestro objetivo, revisar la bibliografía del tema que me interesa investigar, o sea, tener una bibliografía amplia que tenga puntos a favor de lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando, puntos ligeramente en contra o en contra totalmente que puedan enriquecer le- el punto de vista sobre el tema. Y bueno, dado esos tres pasos ya se puede iniciar una investigación, ¿no? Entonces, el primer paso o uno de los pasos más importantes es el planteamiento del problema. O sea, cómo yo voy a enfrentarme
a esta situación. O sea, ¿cuál es la situación que yo voy a investigar? ¿Cuál es la situación que yo voy a desarrollar? O sea, este sería este paso, el paso uno, justo aquí. Entonces voy a anotar eso, este paso. Ok, entonces, borrar, borrar todos mis dibujos. Ahora, mm, plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea. En este se desarrollan tres elementos básicos. El enunciado del problema, que va a ser la idea principal, ¿no? Vamos a declarar lo que va a ser investigado, nuestra delimitación y, especificando el problema, ¿no? Entonces ahí estamos enunciando nuestra idea principal. Y, o sea, no tiene que ser una declaración afirmativa, ¿no? O sea, puede ser incluso una pregunta. Lo importante es que cumpla con la situación de comunicar lo que va a ser investigado de una manera delimitada y especificar cuál es el problema con el cual nosotros nos estamos, nos estamos proponiendo. Nos estamos poniendo a investigar, nos estamos proponiendo afirmar, refutar o lo que sea que, e incluso interrogar. O sea, no, eso no es tanto el problema. Entonces, por ejemplo, me gustaría que en este momento ustedes pudieran ya tener una idea medianamente estructurada de cuál sería ese enunciado. Ese enunciado tiene que ser viable o tiene que poder darnos una justificación. La justificación indica el por qué debe hacerse esta investigación. O sea, por ejemplo, estaba pensando en algunos de sus trabajos anteriores en esta cuestión del alcoholismo. ¿Por qué creemos que investigar el alcoholismo en los jóvenes es un problema? ¿Por qué creemos que ese tema en particular es justificable? ¿Qué es lo que a nosotros nos está diciendo que investigar eso puede aportar información valiosa para la sociedad? Y los objetivos de la investigación son hasta dónde pretendemos llegar, ¿no? Era lo que platicábamos en la primera clase. O sea, yo estoy investigando esto, yo estoy haciendo esto para informarle al otro, o sea, solo para dar como un panorama general de qué es lo que está pasando con ese tema. Yo estoy intentando demostrar cuál es que estoy a favor o en contra de este tema. Yo voy a descubrir o yo voy a confirmar que la desigualdad en México es causada por una cuestión racial. Esos, esos pueden ser algunos ejemplos de objetivos de investigación, ¿no? Hasta dónde yo quiero llevar mi idea y el comprobar, probar o incluso refutar mi propia idea. O sea, puede ser que yo esté equivocado y que a través de la investigación, a través de la investigación documental, de las entrevistas o de los diferentes métodos, podamos determinar que nuestra idea no era una idea correcta. Y también eso está bien, porque también puede pasar, y lo veíamos con las falacias argumentativas o con los problemas argumentativos. De repente tenemos ideas que parecen como muy sanas o muy ¿cómo decirlo? Como muy inocentes y de repente nos damos cuenta de que no es así. Entonces, bueno, tener claros los objetivos nos va a dar como una meta hacia la cual vamos a llegar. Y, y bueno, en el camino hacia esa meta, vamos a ir siguiendo estos pasos que nos pueden llevar a que la meta que nosotros tenemos incluso sea superada. O sea, de repente hay investigaciones que empezaron como una investigación meramente de llega algo mucho más, llega más allá de eso. Bueno, ¿cuáles son las características del problema? ¿Cuál sería, por decirlo así, como un buen problema al cual abordar? Bueno, podemos tener las siguientes características, ¿no? Lo primero es delimitar.
y analizar detenidamente el problema que queremos investigar. El problema tiene que ser preferentemente algo que se pueda solucionar o algo que podamos asir como de manera tangible. Esto quiere decir que la situación tiene que ser tal que nos permita llegar a una solución o llevar nuestro, nuestra argumentación o nuestra redacción a una conclusión. O sea, puede no ser un problema que se solucione. Estoy pensando en el, el tema de la desigualdad en México. O sea, no es que haya una solución tal cual a ese problema, pero sí podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O sea, cuáles son las causas, qué pensamos de esas causas. Por ejemplo, mm, que los servicios de educación superior sean gratuitos o el grado de motivación. Esta relación entre la gratuidad de los sistemas de educación superior, el grado de motivación y los niveles de productividad académica de los estudiantes, ¿no? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Cómo se relacionan? Puede ser una cuestión de exclusión social, de exclusión académica, de incluso de clasismo. Bueno, o sea, todos estos problemas y el cómo se relacionan estos temas, pues, como les decía, puede no llevarnos a una solución del problema, sino a una conclusión que sea derivado de nuestro razonamiento, de razonar la información, de ver cuáles son las causas, las consecuencias y los efectos de la interacción entre estas, entre la educación superior, la gratuidad, y, y al hacer los análisis correspondientes, documentarlos de manera adecuada, podemos llegar a ciertas conclusiones que pueden aportar mucho al problema en tanto una cuestión expositiva o en una cuestión incluso crítica. O sea, nosotros, si es que nuestro trabajo no trasciende el aula, no trasciende esta relación entre maestro-alumno, podemos de todos modos, al ir practicando esto, generarnos una conciencia mucho más crítica de la sociedad, del mundo en sí mismo. Y desde ahí, pues ya estamos de gane, desde el ir analizando la realidad de una manera más académica y más crítica. Entonces, bueno, otra de las características es la delimitación. Para poder llevar a cabo un estudio hay que saber con precisión hasta dónde se extienden las conclusiones y hasta dónde vamos a llevar nuestra investigación documental o nuestra investigación de campo y cuáles factores serán tomados en consideración. Un problema muy amplio que tenga muchas variables impide el análisis. Por ejemplo, este ejemplo que yo les ponía de la educación gratuita para la educación superior gratuita y los niveles de productividad académica, por ejemplo, se puede ir complejizando en estas cuestiones de políticas de Estado, de intervención de agentes externos como del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. Entonces, bueno, mientras nosotros más variables le vayamos metiendo al problema, el problema va a ser mucho menos manejable para nosotros. Porque si en un momento teníamos que revisar fuentes documentales o libros o periódicos o artículos de dos, por ejemplo, de educación superior y de políticas de gratuidad, o sea, de que la educación sea gratuita o no, o artículos o recortes de periódico o lo que sea, se nos está metiendo mucha más información, entonces vamos a tener que revisar cuáles son las políticas o qué dice el Banco Mundial sobre la educación gratuita, la educación superior gratuita, y qué dice la OCDE, y qué dice, por ejemplo, la Unión Europea, y qué dice la UAP, y qué dice la UNAM, y qué dice cada una de las distintas instituciones. Entonces, si lo vamos delimitando, si vamos haciendo el problema, en lugar de hacerlo más grande, si nos vamos enfocando en una porción de ese problema, nuestra investigación va a ser mucho más manejable, tanto en grados de información como en grados de lo bien documentados que podamos a poder estar al respecto de esto. También
tienen como una serie de consideraciones como que nuestro problema a abordar tenga relevancia científica, o sea, el aporte de nuevos conocimientos. Esto yo sé que es como muy, muy, muy difícil, y es como el último paso, como cuando ya somos bien pros. A relevancia humana como una cuestión de mejorar la calidad de vida o mejorar lo social. Relevancia contemporánea, por ejemplo, pues obviamente hace 150 años no vamos a encontrar nada de la importancia de las redes sociales en el mass media, ¿no? O sea, eso es un problema muy actual. Y es más, incluso en fuentes de 30, 40 años, pues no vamos a tener información de la cual agarrarnos. En- y, y esto de relevancia contemporánea, por ejemplo, se ve mucho en las noticias, ¿no? Las noticias son mucho esto de lo actual, de los trending topics, el, de lo inmediato. Y, por ejemplo, hace 3, 4 años salieron muchísimas tesis, muchísimas investigaciones del narco, ¿no? De la narcoliteratura, del blog del narco, de el estado, de la relación entre el Estado y el narco. Estos temas que de repente tienen un boom, que tienen una explosión de popularidad, está muy bien que los analicemos, pero pues sí ser como bien conscientes de eso, ¿no? Que es una cuestión actual. No vamos a encontrar mucha información más atrás y que también, pues obviamente tienen una vigencia y normalmente esa vigencia cada vez es más corta, pero, pero pues esa es una de las opciones, está ahí y me parece que es una cuestión también muy interesante. Mm, tiene que ser, o bueno, se sugiere que sea un tema relevante, aunque obviamente el investigador debe sentirse libre al momento de seleccionar el problema, en el sentido de que este debe ser de su gusto y preferencia poder dedicarse a él con entusiasmo y constancia. Esto sí es muy importante, chicos, la constancia. Debe valorarse, no obstante, la importancia que el mismo tema posee. La relevancia afirma que el problema debe poseer un valor significativo. ¿A qué nos referimos con esto? Que Mm, se los voy a poner como en términos muy crudos. Hay temas que son como naturalmente aceptados. Yo les digo temas family friendly, o sea, temas que no les van a poder rechazar, porque son temas que a todo el mundo le interesan y que está bien, así con todas las comillas del mundo, que alguien investigue, por ejemplo, el desarrollo de competencias en los estudiantes o este temas sociales como la integración de los indígenas a la sociedad mexicana. O sea, temas que no le van a molestar a nadie, que no hay manera de que le molesten a nadie. Sin embargo, hay temas que sí son como mucho más delicados. Y les voy a poner un ejemplo. O sea, yo sé que de repente les hablo como mucho de mi patín, como mucho pues de lo que yo de repente hago y de lo que a mí me gusta hacer. Pero, por ejemplo, esta cuestión de el Estado mexicano, pongámoslo así como un Estado fallido, ¿no? Como un Estado que no alcanza a legitimizarse dentro de su sociedad, ¿no? O sea, esta cuestión, por ejemplo, ahorita con el terremoto, si la sociedad no confía en el gobierno, bueno, eso hace que el gobierno sea ilegítimo, pregúntenle a los de derecho, ¿no? O sea, hay una teoría, principalmente la de Max Weber, que dice que el Estado se legitima porque él posee el monopolio de la violencia. Entonces, nosotros le cedemos un cacho de nuestra libertad al Estado para que el Estado nos proteja. Si yo no estoy protegido, si yo no me siento protegido, entonces, ¿para qué le cedí ese cacho de libertad al Estado? Bueno, esas son cuestiones muy conflictivas. Les digo, pues, el tema puede ir por muchos lugares, ¿no? Y desde muchos enfoques. Lo que les quería como subrayar con esta cuestión de lo relevante, hay cosas que van a ser como mucho más aceptables de investigar que otras. Y eso no las hace más válidas. Lo que sí es importante es que tengan ustedes, que el tema les guste tanto, les interese tanto, que ustedes puedan quedarse en él mucho tiempo. Hay temas bien complejos dentro de cada una de las áreas del conocimiento, bien complejos, de verdad. Y ahora con esta cuestión de lo
transversal de que la sociología se junta con la antropología y con las matemáticas, psicología, ¿no? Bueno, se vuelve todavía todo más complejo. Entonces, bueno, yo les dejo el comentario ahí. Espero que sirva de algo. A mí me llama mucho la atención. Me parece incluso que eso, o sea, como la selección de los temas de investigación es algo digno de investigarse. O sea, porque tenemos un montón de tesis sobre las competencias y de repente se nos pierde mucho de vista criticar el concepto mismo de educación, de escuela, de competencia, bueno, se los dejo, yo se los dejo ahí, ¿no? Mm, Y bueno, la técnica de investigación le añade más problema al asunto, ¿no? Ah, por ejemplo, el valor didáctico que tiene como sus problemas particulares, el no axiológico, los temas que guardan relación con pronunciamientos políticos, religiosos, morales, con filosofía de vida, son conflictivos, dejémoslo así. O sea, como les decía, tenemos como temas que son más aceptables que otros para investigarse, ¿no? Hay temas conmensurables, gran parte de los problemas que existen en la educación son analizados en función de atributos que varían en cantidad o en calidad o que sirven una intensidad o grado o nivel determinado. Las mediciones, en su sentido más amplio, consisten en precisar o estimar la extensión, duración y dimensiones de un hecho o acontecimiento. Es difícil imaginar un planteamiento educativo en el que en alguna forma no haya que medir alguna característica para poderlo analizar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta posibilidad de analizarlo desde la medición o de analizarlo desde la historia de las ideas. Entonces, ¿cómo, cómo ha ido evolucionando esa idea que nosotros tenemos, por ejemplo, sobre la educación o la implementación, los métodos que nosotros estamos utilizando actualmente en la educación y medirlos? O sea, esta cuestión de las competencias está sacando personas mejores preparadas, sí o no, y cómo vamos a medir eso, ¿no? Básicamente. Y bueno, la metodología es algo bien importante, porque de ahí nos vamos a agarrar para validar si lo que nosotros estamos diciendo tiene algún tipo de sentido o no. Y si la metodología está incompleta, bueno, pues ya sus maestros se encargarán de regañarlos todo lo regañable. Y, pero tenemos dentro de los aspectos en los cuales nosotros estamos generando información, nuestra teoría, o sea, lo que nosotros estamos diciendo del tema o la hipótesis, y lo que nosotros estamos observando. Esas son como tres maneras en las cuales nosotros estamos aportando información. A esa información la vamos a controlar mediante los métodos de investigación, mediante la deducción lógica, la, la inferencia lógica, la contrastación de hipótesis, la medición y estimación de parámetros y la formación de conceptos. Entonces, bueno, esas son esta parte en medio y se los voy a anotar aquí. Esta parte en medio es súper importante. Es más, con rojo para que vean lo importante que es. Esta parte de aquí, que es súper importante, es el cómo nosotros vamos a regular lo que nosotros estamos aportando al tema, ¿no? Y bueno, los transformadores de la información hacen referencia a los cambios por los que sufre la información al interactuar con los generadores de información, ¿no? Entonces, una vez que sumamos, que tenemos esto y esto, podemos pasar al último paso, justo aquí, que es como, bueno, a ver, lo que yo digo es esto. Si de repente me doy cuenta de que hay una reflexión uh, contradictoria en mi hipótesis o en mi teorización o en mi observación, bueno, va a haber una transformación de mi información. No, yo espero tener la capacidad crítica para ordenar eso y cambiarlo. O sea, bueno, ok, sí, ok, yo estoy cayendo en contradicciones, ya me di cuenta, entonces lo voy a modificar, ¿no? Para eso nos sirven los controladores metodológicos de la investigación. Eso es bien importante. O sea, por eso nosotros necesitamos fuentes y justamente lo que nos va a decir que nuestro razonamiento es correcto o incorrecto, ¿no?
Entonces, entonces, ahora lo que sigue es, déjenme mover el control al ratón ahora otra vez. Bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? Ese fue el tema de hoy. Am, Quería hacer énfasis justamente en esta cuestión de la importancia de lo metodológico, o sea, por qué los estamos muele y muele con estas cosas. Y bueno, es por todo esto, ¿no? Y, y porque pues como les decía en las clases anteriores, ya están metidos en este patín, o sea, ya son parte de la academia y la academia le fascina estar con estas cosas de verificar, de poder hacer teorías generalizables, de que lo que tú expones está sustentado y basado en métodos. Por eso, también por eso esta cuestión, este hincapié brutal que tenemos con ustedes en las citas, en las formas, en los formatos, en que todo sea tan esquematizado, bueno, tiene mucho que ver con esto. Y, y bueno, ya saben, cualquier duda, comentario, cosa que ustedes necesiten, pues yo estoy aquí para apoyarlos. Y el último trabajo es un ensayo breve, justamente con estas incorporaciones de las cosas que hemos estado haciendo las últimas semanas. Que también el objetivo de esta última tarea es que contrasten ustedes su avance, su aprendizaje a lo largo de este curso. Y, o sea, es una manera para los 2, ¿no? Tanto para ustedes como para mí, de medir ese avance, de ver cuánto ha cambiado su manera de escribir, de que empezamos el curso a ahorita. La sección de investigación, bueno, es más que nada exponerles el panorama de cómo está vestido y además, pues, introducirlos un poco a esto que va a ser su mundo a partir de ahora, y que ustedes puedan tener muchos más elementos al momento de enfrentarse a investigaciones, pues, que los que tenían en el bachillerato, ¿no? Porque sí es muy, muy, muy diferente la historia. Y bueno, cualquier cosa, ya saben que pueden mandarme un correo, pueden escribirme un mensaje y pues por mi parte sería todo y esperamos sus trabajos para pues su evaluación final. Muchas gracias, chicos, un placer trabajar con ustedes, de verdad.